hemos conocido un informe del Ministerio de Seguridad Social, dirigido por el ministro Escrivá, que hace un análisis muy detallado sobre los gastos e ingresos del sistema público de pensiones de aquí, desde el año 2023 en adelante, en varias décadas hacia adelante. En realidad este informe era algo que estaba obligado a hacer el propio gobierno para poder solicitar las ayudas derivadas del plan de recuperación y los fondos Next Generation que concede la Unión Europea a los Estados miembros, ¿no? Entonces era un compromiso que tenía el gobierno de coalición que se empezó a hacer en marzo de 2023, de este año, y que se ha publicado recientemente. Es un informe gigantesco de 200 páginas que realiza pues un análisis sobre los gastos e ingresos futuros del sistema público de pensiones, concluyendo que gracias a las reformas que se han hecho, pues pequeñas reformas muy progresivas que se han hecho desde el año 2020, durante todo este mandato del pasado del gobierno de coalición, de PSOE y Unidas Podemos, pues las pensiones son y serán sostenibles, ¿no? En el sentido en el que no va a haber mucho gasto público a pesar del baby boom, a pesar de que va a haber mucha gente jubilada en muy poquitos años, y también a pesar de que pues la evolución demográfica pueda empujar por poca natalidad que haya menos empleo, ¿no? Que estas son las cantinelas de siempre, que yo soy muy crítico con ellas, ¿no? Entonces, vamos a simplemente a ver qué es lo que dice ese estudio, ese informe, para luego poder abordar las críticas que ha recibido, ¿no? Las críticas ya os podéis imaginar, pues la derecha, los economistas convencionales diciendo este informe está absolutamente manipulado, o al menos utiliza unas proyecciones que dejan mucho que desear, hay una especie de contabilidad creativa, en el sentido en el que te has inventado un poco los indicadores demográficos que va a haber en el futuro para que te cuadren las cuentas, y a ver, en parte tienen razón, es decir, por supuesto, hablar de la esperanza de vida, hablar de cuánta inmigración va a recibir España en el año 2040, pues ni pajolera idea, ni los del Ministerio de Seguridad Social, ni los economistas de derecha, ni nadie. El futuro no se puede conocer. Y yo conozco expertos y profesores de geografía humana que siempre dicen lo mismo. Dicen, las estimaciones demográficas más allá de 10 años son un invent total. Es decir, es que no se puede saber, porque podemos sufrir una crisis financiera, podemos sufrir un auge económico tremendo, podemos sufrir una pandemia, podemos sufrir una guerra, si es que está todo abierto y las condiciones demográficas cambian y no son estables, entonces es imposible prever el futuro, y es normal que el gobierno, pues barriendo para casa, pues diga, oye, pues voy a, ya que tengo que hacer este informe para la Unión Europea porque me lo ha exigido, pues yo lo hago para que sea favorable a mis resultados, ¿no? Eso lo hace todo el mundo y de hecho no tiene por qué ser algo criticable. Como os digo, porque el futuro no se conoce, así que como no se conoce, pues yo barro un poquito para casa, no hay ningún tipo de problema, lo hace todo el mundo, y más allá de eso, porque como veremos, este debate sobre la sostenibilidad de las pensiones está siempre mal enfocado, muy mal enfocado. Ya sabéis que yo en mi canal de YouTube me he hinchado a hacer vídeos para criticar esto. Si es la primera vez que venís aquí, os recomiendo que los veáis porque te confiere una nueva perspectiva, no es mía, sino por parte de la teoría monetaria moderna, te confiere una nueva perspectiva para entender que el problema de la sostenibilidad de las pensiones no es tal, o no es como nos lo pintan, de insuficiencia de recursos financieros, para nada. Es otro tema que es también un desafío, pero no es un problema matemático o financiero como siempre nos lo pintan. Entonces haré al final una breve mención al respecto, pero no me alargaré con ello porque no es el tema de este vídeo. Para eso tenéis otros vídeos que ya subí hace tiempo. Aquí tenéis ese informe del Ministerio de la Seguridad Social, si lo queréis ver, lo voy a dejar el link ahí para que lo podáis ver cuando queráis. Se llama Proyecciones del Gasto Público en Pensiones España. Yo ya hice un vídeo sobre la nueva reforma de pensiones a fondo. La reforma de pensiones, insisto, no ha sido un día que hayan hecho cambios, sino que desde el año 2020 ha habido cambios progresivos. Poco a poco, cada mes casi, conocíamos un nuevo cambio. Y al final habrá habido como un total de 10 medidas, ¿vale?, a lo largo de todos estos 3 años y pico, en los que se ha ido cambiando el sistema público de pensiones, ¿no? Favoreciendo pues la jubilación anticipada, penalizando la jubilación anticipada para que la gente siga trabajando más tiempo,
creando el mecanismo de equidad intergeneracional, para que haya un recargo sobre las cotizaciones sociales y eso vaya a una hucha de pensiones, como se llama. También el aumento de las cotizaciones sociales para los autónomos que menos cotizaban antes, para los que más cotizaban antes, intentando adaptarlo un poco a sus ingresos, haciéndolo más compatible, más parecido al sistema de los asalariados, en fin, un montón de medidas en las que no me quiero meter, pero para que sepáis que ya hablé de esto por si os interesa profundizar en el tema. Este informe lo que hace es analizar cuáles van a ser los gastos y los ingresos teniendo en cuenta todas estas reformas que se han aplicado desde el año 2020, ¿no? Para empezar, en temas de ingresos, ¿qué es lo que incluye este análisis realizado por el Ministerio? Pues fijaos que van a aumentar muchísimo los ingresos por varias medidas que han sido aplicadas, como os digo. La más importante de todas que veréis ahí es la barra azul, que sería todas las reformas dentro del mercado laboral, es decir, el aumento del salario mínimo, la estabilización de los contratos temporales, ¿eh? Entonces eso lo que hace es incrementar la cantidad de cotizaciones sociales y por lo tanto el sistema de la seguridad social incrementa bastante su recaudación. Ahí lo podéis ver por las previsiones de ingresos, ¿no? También hay más como el aumento de ingresos por el nuevo sistema de cotización del régimen de autónomos, ¿no? Que sería esa parte anaranjada que veis ahí. Como veis, como esto es algo progresivo, pues llega un año, concretamente creo que es por el año 2030, sí, en el que ya se ha desarrollado por completo y entonces como los autónomos, los que antes tenían muchos ingresos y mucha facturación, pero pagaban muy poco por cotizaciones sociales porque era voluntario elegirlo, lo podían elegir y elegían menos. Ahora ya no va a ser voluntario, de esto ya he hablado mucho, entonces los autónomos que más ingresan, bueno, en general todos van a tener que pagar acorde a su facturación. Por lo tanto, los que antes pagaban poco, pues puede que incluso paguen menos, pero los que antes tenían mucha facturación y van a seguir teniéndola, esos van a pagar bastante más, por eso hay mucho más ingresos en la seguridad social, ¿no? También hay un efecto de base máxima, que es, oye, vamos a aumentar la base máxima, esto está recogido en otra de las reformas, que significa que, oye, si tú tienes mucho salario, pues también y antes había un tope, ¿sí? Tú tenías un montón de salario, pero no podías pagar cotizaciones sociales sin límite, entonces ahora ese límite, ese tope, se va aumentando y por lo tanto los trabajadores con salarios más elevados van a pagar progresivamente más, ¿no? También tenemos ahí algunos ingresos por cotizaciones de solidaridad, que fue un recargo que se hizo, y bueno, eso es lo que explicaría que los incrementos de la recaudación pues sean tan notables de aquí a 2050, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que os he comentado antes de que el futuro no se puede saber y esto es una estimación que seguramente fallará, ¿no? Como todas. Por el lado de los gastos, pues aquí podéis ver, esto es un gráfico extraído del propio documento, que las pensiones, el gasto público de las pensiones en porcentaje del Producto Interior Bruto, que es como se mide este gasto, pues va a ir aumentando progresivamente, como lo veis ahí, hasta más o menos el año 2046 o por ahí, ¿no? Que alcanzará el 14,7% sobre el PIB. Desde entonces va a ir bajando y esto es por una pura lógica demográfica de, oye, todos los baby boomers pues van a llegar a un momento en el que van a estar todos jubilados y cobrando pensiones, que será ese, y ya cuando empiecen a fallecer, pues entonces el gasto en pensiones será menor, irá bajando, ¿no? Hasta llegar al año 2070, que si yo os he dicho que en el año 2050 no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir, imaginaos en el año 2070, pero bueno, esta estimación habla del 12,4%. Eso es mucho, eso es poco. Recordad, el máximo según esta estimación sería 14,7%. España actualmente está en torno al 12% sobre el Producto Interior Bruto y ya en la actualidad países como Grecia, Italia, Francia y Austria están cómo va a estar España en su momento más álgido en pago de pensiones acorde a la estimación del Ministerio, ¿no? Lo que quiere decir que si ahora, insisto, estos países pueden permitirse su sistema público de pensiones con tanto gasto público sobre el PIB, España podrá hacerlo sin ningún tipo de duda en el año 2050 o 2040 y pico, que es cuando llegue a ese máximo, ¿no? Entonces, yo creo que este argumento ya es potentísimo. Es decir, pues si se cumplen las predicciones, las estimaciones del Ministerio, habrá un gasto público sobre el PIB en pensiones en el año 2040 y pico, que será el máximo, que es perfectamente asumible porque hoy día ya hay países que tienen ese gasto público y obviamente están pagando las pensiones, ¿no?
¿Qué pasa? Que además a favor del Ministerio está el cambio que se hizo recientemente por parte del Instituto Nacional de Estadística del Producto Interior Bruto. Sobre esto ya hemos hablado en más de una ocasión en este programa. ¿Y cuál es el cambio? Como el Producto Interior Bruto aumenta, ¿no? Es decir, se corrige, estaba infraestimado, pues ahora es más elevado. ¿Qué ocurre? Que ese gasto máximo total de las pensiones va a ser del 13,6%, no del 14 y pico. O sea que esto juega a favor de la argumentación que he hecho, ¿no? Seguro que España va a poder permitirse eso, segurísimo. Incluso desde coordenadas claramente convencionales, como os comento, sin entrar en mi visión más de teoría monetaria moderna, de vamos a fijarnos en lo importante. Incluso en estas coordenadas convencionales es que se puede argumentar que perfectamente se puede pagar más de un 13%, más de un 14% sobre el Producto Interior Bruto. Bien, vamos ahora con las críticas, porque esto que he dicho es la conclusión principal de ese estudio. Para eso se ha hecho ese estudio de 200 páginas enviado a la Unión Europea. Por supuesto, la Unión Europea dirá, genial, guay, y ya está, te abro las líneas de programa, de créditos y tal, que estaban ahí pendientes a que me enviaras esta documentación, y ha recibido críticas. Básicamente por lo que he comentado al principio, de no sabemos cuál es el futuro y yo tengo que prever lo que va a ocurrir con una serie de indicadores y las voy a flexibilizar, o sea, voy a utilizar como si fuera un chicle para que me beneficie. En esta me lo voy a traer más para donde me beneficia, aunque sea bajándola, en otra variable lo voy a aumentar si me beneficia, etcétera, etcétera. Como es el futuro, por supuesto no sin margen. Todo esto tiene que tener algún tipo de lógica, ¿no? Y de mesura. Pero como veréis, eso ha sido criticado y vamos a entender por qué. Lo primero es que la previsión de la población española, como ahí podéis ver, será que va a seguir aumentando progresivamente, pero cada vez menos hasta el año 2050, superando los 52 millones de ciudadanos. Eso es algo que no sabemos si va a ocurrir, insisto en ello, ¿no? Esta predicción ha llamado mucho la atención incluso a mí, ¿vale? Porque es el número de hijos por mujer, es decir, la natalidad. Podéis ver ahí que la línea punteada es, punteada o con líneas, ¿no? Es la real, la que ha podido registrarse, porque ya ha ocurrido, y como veis desde el año 2007 pues va bajando, ¿no? Antes aumentaba porque había mucha inmigración de gente joven que además era más dada a tener hijos. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que esa tendencia hasta la actualidad ha seguido bajando, hasta 1,2 niños por mujer. Y la estimación que realiza la Seguridad Social, como podéis verlo ahí, que es la línea azul, es que aumenta muy rápido y luego va a seguir aumentando, aunque sea más progresivamente, ¿no? Y eso a mí me llama mucha atención, sobre todo porque si la comparas con otras estimaciones, por ejemplo la del Instituto Nacional de Estadística, que sería la línea naranja, o la de Europol, que es un indicador de demografía de Eurostat, ¿vale? A nivel europeo, pues vemos que es bastante optimista en términos de natalidad, ¿no? Bueno, esto es algo que le viene bien a las reglas, a los cálculos del Ministerio de Seguridad Social, porque claro, si ahora hay más niños, en el futuro va a haber más gente trabajando, entonces no va a haber problema. Que, por cierto, esto sigue siendo algo muy cuestionable porque en nuestro país hay más de 8.000 millones de personas, muchas de ellas desempleadas, que quieren trabajar, entonces no es que necesitemos más personas para que trabajen. Lo que ocurre es que hay una especie de preferencia porque sean de aquí. Pero como digo, hay mucha gente que quiere venir a nuestro país y ni siquiera les dejamos entrar a trabajar, entonces no entiendo cuál es el problema de que haya una tasa de natalidad baja, siempre que sea voluntaria, ¿no? No por incapacidad de recursos económicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como digo, esto es otro tema. Aquí tenéis la esperanza de vida, a los 65 años. Vuelve a ocurrir un poco lo mismo. El ministerio barre para casa y lo que hace es reducir la esperanza de vida, el número de años que va a vivir alguien a partir de los 65 años, ¿no? Entonces aquí tenéis que actualmente está en torno a 22, ¿no? Es decir, de 65, pues vamos a vivir de media unos 22 años más, eso es como está ahora registrado, y la idea es que vaya a aumentar. Pero claro, la Seguridad Social lo que dice es va a aumentar mucho menos que lo que ha estimado el Instituto Nacional de Estadística, mucho menos que lo que ha estimado la Oficina Europea, ¿vale? Entonces, de nuevo, barro para casa porque si reduzco la esperanza de vida significa que me voy a quitar a muchos pensionistas más rápido en el cálculo y voy a tener que gastar menos en pensiones, ¿vale? Así de sencillo. Podemos ver aquí también
la evolución de los saldos migratorios, un poco en la línea anterior de la natalidad, ¿no? Si tenemos más niños que en el futuro van a trabajar, pues tenemos mucha población joven en edad de trabajar, pero también puede estar la vía de la inmigración, la que he comentado. Bueno, pues aquí vemos que la seguridad social es mucho más moderada en su estimación y dice, oye, no va a haber tanta inmigración en estos primeros años, pero a partir del año 2030 va a crecer de forma muy acelerada, ¿no? Bastante acelerada, mucho más que lo que predice el INE, mucho más que lo que predice la Oficina de Estadística Europea. Pero claro, yo vuelvo a lo mismo. A partir del año 2036, ¿qué demonios sabemos que va a ocurrir con la inmigración en España? No tenemos ni idea. No vamos a acertar. Hombre, de chiripa a lo mejor, pero no se puede prever. Entonces, pues sí, pues aquí el ministerio dice, pues yo voy a suponer que aumenta. ¿Por qué no? Puede ocurrir. Y eso me viene bien para el cálculo, pues listo, ¿no? Seguimos. La tasa de desempleo. Fijaos cómo se reduce, que actualmente está en torno al 12%, pues según estos cálculos, para el 2050 bajará hasta el 6%, que eso es algo que no ha visto la economía española en democracia, no lo ha visto nunca en democracia, entonces, en esta democracia que tenemos, ¿no? Entonces, fijaos que es una estimación que puede llamar mucho la atención, pero que tiene algún tipo de lógica. ¿Cuál es? El baby boomer, el fenómeno del baby boom lo que va a hacer es que mucha gente mayor pues vaya a jubilarse y como va a pasar mucha menos gente desde la población de niños a la población en edad de trabajar, entonces la cantidad de personas desempleadas va a ser menor por pura inercia demográfica, ¿vale? Esto está explicado en el propio documento y tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a tener menos gente en edad de trabajar y por lo tanto menos gente en el desempleo, ¿vale? Esto es algo bastante lógico. ¿Que sea 6%? ¿Muy optimista? Puede ser, pero la lógica y la tendencia es normal que sea así, ¿no? Y ya por último, el informe lo que hace es suponer que vamos a tener una productividad tremenda. La productividad ya sabéis que todo lo que produce la economía atendiendo al número de horas trabajadas o atendiendo al número de empleados. Entonces se dice, con el mismo número de empleados, el mismo número de trabajadores y de horas trabajadas, vamos a producir mucho más. ¿Por qué? Pues porque estamos invirtiendo mucho en sectores punteros, aquí los podéis ver, también en capital humano, en digitalización, en energía renovable, en parte por las transferencias que nos está haciendo la Unión Europea después de la pandemia, los fondos Next Generation, etcétera, etcétera. Y entonces presupone que el Producto Interior Bruto va a crecer mucho. Y claro, si crece mucho el Producto Interior Bruto, el gasto de pensiones en porcentaje de ese Producto Interior Bruto va a tender a la baja, va a ir moderándose, ¿no? Y aquí tenéis el último indicador, no era el anterior, este es el último indicador que os quiero traer aquí, importante, que es cuánto se van a revalorizar las pensiones. Pues como esto actualmente está pactado y recogido en los pactos de Toledo y que incluso el Partido Popular está de acuerdo, que es revalorizar al ritmo del IPC las pensiones, ¿vale? Está de acuerdo en el pacto de Toledo. Ya veremos si en algún momento el Partido Popular gana lo que hace, ¿no? Pero al menos eso está comprometido con una firma en esos pactos. Pues como va a revalorizarse las pensiones al ritmo del IPC, ¿cuánto IPC va a haber en el futuro? ¿Cuánta inflación va a haber en el futuro? No tenemos ni idea y lo que hace el ministerio es decir, vamos a suponer que va a estar en torno al 2%, porque ese es el objetivo del Banco Central Europeo. Entonces, claro, pues si ese es el objetivo, vamos a suponer que el Banco Central Europeo al final lo logra y entonces se va a remunerar al 2%. Esto, fijaos que puede ser algo que vaya a favor de los cálculos del ministerio o en contra, porque imaginemos que la inflación luego es más baja, que con todo lo que estamos viendo del cambio climático no tiene pinta, pero bueno, imaginemos por un momento que es más baja, pues entonces el cálculo iría en contra de lo que finalmente ocurrirá con el gasto, ¿no? Claro, si tú vas a remunerar y lo contrario, ¿no? Si tenemos una inflación mucho más elevada que el 2%, habrá que pagar mucho más pensiones y el gasto será más elevado, ¿no? Entonces, esas son las críticas que hay, como os digo, muy legítimas, razonables, pero también, como os comento, si es que no se puede saber el futuro, así que, pues nada, tú me dirás que me he pasado de largo, pero es que a lo mejor acierto, ¿eh? O me dirás que me he quedado corto, pero a lo mejor acierto. Como no lo podemos saber, pues es ese margen que cuentan las autoridades, como os digo, sin ánimo de insistir tanto en ello, ¿no? Y fijaos, aquí os traigo pues una noticia que habla de unas declaraciones de los dirigentes del Fondo Monetario Internacional, tiene ya unos meses, pero fijaos que lo que dijeron es que, oye, España no es especialmente preocupante, el gasto en pensiones de España no es especialmente preocupante, hablando de la actualidad y del futuro. Es decir, que hasta una institución, un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional reconoce que el gasto público en pensiones no es disparatado. Es que, si nos vamos al detalle, podríamos decir que no es muy generoso, sobre todo con las capas más bajas, ¿no? Las que menos ingresos tienen y por lo tanto menos
pensiones reciben, ¿no? Y por hacer un matiz importante, que es el que siempre hago, ¿y qué más da si el gasto público de pensiones aumenta hasta el 20%? Insisto, ¿qué más da? Si eso es lo único que estaría revelando es que cada vez tenemos más personas mayores, porque el fenómeno del baby boom lo que hace es que luego toda esa gente pase a estar jubilada y tendremos que gastar más en ellos porque son más y ya está. No tendríamos por qué preocuparnos. También dejaremos de gastar tanto en otras cohortes de la población, como la población menor, en educación primaria, en infantil y en cuidados a niños y tal, porque habrá menos que en la actualidad, ¿vale? Entonces, es simplemente una reconfiguración, una reorientación de los recursos para que atiendan a la población que ahora mismo o en el futuro será más mayoritaria. No tiene por qué preocuparnos. Además, claro, dentro de unos límites, ¿no? Pero para que entendáis que vaya aumentando el gasto público en pensiones sobre el PIB, es lógico porque el número de mayores sobre el PIB va aumentando. Así de sencillo, ¿no? Y fijaos también que ¿por qué siempre esa manía de fijarnos en solo el sistema de la seguridad social? Porque la crítica típica es el déficit, la seguridad social tiene déficit público y eso significa que hay más gasto que ingresos y eso es que es insostenible. Pues para nada es así. Eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque la seguridad social es solo un bolsillo de todos los que tiene el sector público español. Hay otros bolsillos que son la administración central, otros que son las comunidades autónomas y otros que son las corporaciones locales. Entonces lo que te importa es el total. Es el total. En este gráfico podéis ver como la línea negra es el total. Entonces, fijaos que desde el año 2009 hasta la actualidad, este gráfico se corta en el año 2017 porque era el que más claro dejaba este tema, ¿vale? Veis que desde el año 2009 hasta la actualidad, o hasta el año 2017, por seguir con este gráfico, veis que el déficit público se fue reduciendo, el déficit público total, pero el de la seguridad social fue aumentando. Y la gente diciendo que el de la seguridad social, como veis, es el verde, ¿no? La gente diciendo, cada vez hay más déficit en la seguridad social. Y es como, ¿y qué más da si el total se está reduciendo? Incluso desde vuestros postulados ortodoxos de preocuparse por el déficit, no os preocupéis porque el total está bajando. Te debería preocupar más lo que ocurrió en el año 2009, cuando el déficit público total llegó al 11,1 y la seguridad social tenía superávit. Eso te tenía que preocupar más que ahora. Por cierto, fijaos que desde el año 2017 el déficit de la seguridad social se ha ido reduciendo, sobre todo porque hay mucha mayor creación de empleo. Entonces, claro, si hay mucho más empleo, se pagan mucho más cotizaciones sociales y eso lo que hace es que tengan menos gastos. Tengan mucho más ingresos para cubrir los gastos, ¿no? Entonces eso por un lado para que quede ahí patente encima de la mesa de que no es exactamente en lo que nos tenemos que fijar, en el déficit público ni en el gasto público. Nos tenemos que fijar en otro tipo de variables reales que, insisto, no me voy a detener en ello porque sería larguísimo el vídeo, pero quien quiera profundizar en ello tengo pues otros vídeos hablando del tema, ¿no? Y ahora voy a terminar simplemente este vídeo con una noticia que hemos conocido también esta última semana, que nos habla de un informe publicado por una empresa, ¿vale? Una empresa que ahora veremos cuál es y a qué se dedica, que lo que hace es posicionar a los países en un ranking en función de la sostenibilidad de su sistema público de pensiones. Y resulta que hace este informe cada cierto tiempo y España ha bajado puestos, ¿no? ¿Cuánto ha bajado? Aquí lo tenéis. Estaría en el puesto 26 de 44 países analizados. Antes estaba en el 22, o sea que ha bajado unos cuantos peldaños, ¿no? Pero esto sería para la valoración completa de las pensiones. Si nos detenemos exactamente en la sostenibilidad, solo en eso, en de si el Estado es capaz de pagar las pensiones que se tiene comprometido pagar, pues vemos que está en el puesto 41. En el puesto 41 de 44. Por eso en el titular se decía, está peor que Argentina. ¿Alguien se cree de verdad que España, su sistema público de pensiones está peor que el de Argentina ahora mismo? Que Argentina tiene unos problemas económicos importantes. ¿Alguien se lo cree? Fijaos cuál es el ranking. El último país, Austria, ¿vale? El peor de todos, o sea, el que menos sostenibilidad tendrían sus pensiones públicas. El siguiente Italia, el siguiente Brasil y el siguiente España. Y luego ya Argentina, ¿no? He ido de menor a mayor, entonces, o de peor a mejor. Entonces, este indicador es una chorrada increíble. O sea, es una barbaridad decir que, como digo, Austria
no tiene solvencia para pagar sus pensiones públicas, porque eso es lo que se está diciendo aquí, o al menos que es el peor de todos a la hora de pagar. Y no tiene ningún tipo de sentido, sin ánimo de extenderme. Mientras un país sea potente, las pensiones las va a pagar siempre. Austria las va a pagar, Italia también, España también. Si me apuráis, Brasil y Argentina también, porque tienen soberanía monetaria. ¿Que puede generar inflación? No me voy a meter en eso, pero da igual, la pensión la van a poder pagar siempre, porque controlan su propia moneda. Es más, hay más posibilidades de que España, Portugal, Grecia impaguen su deuda, sus pensiones públicas, que no lo van a hacer, ¿vale? Pero hay más posibilidades porque no controlan los euros, y si el Banco Central Europeo le corta la financiación en euros, pues el Estado español y esto que estoy diciendo no van a poder pagarlo, pero Brasil y Argentina siempre van a poder pagar las pensiones. Otra cuestión es los desequilibrios macroeconómicos que eso pueda generar, ¿no? Pero claro, ¿quién es esta empresa? Se llama Mercer. Y analizando un poquito, muy poquito, he dicho, a ver, ¿qué es lo que hace? ¿No? Es una empresa consultora que ofrece servicios de asesoramiento, de consultoría a otras empresas o a otro fondo financiero o a otra empresa financiera. Pues fijaos, ¿para quién trabaja? Para planes de pensiones, ¿vale? Y de todo tipo, además, y también para gestionar patrimonio que a su vez está invertido en planes de pensiones. Así que blanco y en botella. Estás hablando, tu empresa que haces dinero, 5.000 millones de euros aproximadamente factura cada año, lo haces con el negocio de las pensiones privadas. Entonces eres el principal interesado en meter miedo sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas para cualquier país, porque tú haces un ranking y en algunos países tienes que estar en el último puesto. Y eso te viene bien porque genera alarma, genera miedo, genera incertidumbre y la gente dice, ostras, pues me voy al plan privado de pensiones, que luego estaré contribuyendo al negocio de Mercer, ¿vale? O sea, el lobo cuidando las gallinas, ¿no? Como se dice en el refrán. Y así de sencillo. Esto era lo único que os quería comentar, terminando simplemente con que no contratéis planes privados de pensiones. No lo hagáis, no por una cuestión ideológica. Yo estoy totalmente en contra en términos ideológicos y políticos, pero si simplemente estáis pensando en vuestro dinero particular, no lo hagáis, es una ruina. Es que te sacan todo el dinero que pueden a través de las comisiones, no ganáis nada. Fijaos, hay un montón de estudios por parte de economistas de derecha, hasta Juan Ramón Rayo está de acuerdo en esto, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto estamos hablando de que son una ruina, que son una estafa, que son un timo tremendo. Y aquí tenéis los últimos datos que tenemos. Los fondos de inversión españoles, ¿vale? Que no se dedican solo a las pensiones, pero también tuvieron en el año 2022 una rentabilidad del menos 8,7%. ¿Vale? Menos 8,7%, es decir, que tú metes tu dinero ahí y cuando lo sacas tienes un 8,7% menos. Y los planes privados de pensiones tuvieron en 2022 una rentabilidad del menos 10,1%. Como pongo ahí, un chollazo. Tú metes 1.000 euros y luego resulta, o metes 100 y luego resulta que recuperas 90. Porque has perdido un 10%, o sea, una barbaridad, ¿no? Como os digo, no lo hagáis, son un timo y esto es simplemente por terminar. Claro, para nosotros es un timo, para ellos es un negociazo tremendo, para las empresas financieras, los fondos privados de pensiones, los bancos en general. Entonces necesitan estar todo el rato metiendo mierda sobre las pensiones públicas, porque es su competidor más directo, porque si se privatizan las pensiones públicas, ellos tendrían mucho más pastel y se harían todavía más de oro. Entonces, esta es la típica estrategia de siempre y bueno, he utilizado esta publicación del informe para hablar de ello. A modo de conclusión, ese informe publicado por el Ministerio de la Seguridad Social, pues lo que nos está diciendo es que las cuentas están controladas, que se va a poder pagar las pensiones de aquí hasta el año 2070, incluso, que es lo que se está diciendo. ¿Que pueden ser unas previsiones y unas estimaciones algo adulteradas? Pues puede ser, sin ninguna duda, porque el futuro no se conoce, entonces yo me invento un poco los factores demográficos y económicos para que me cuadren las cuentas. Pero la verdad es que, como digo, ni siquiera eso importa, porque lo importante, como siempre digo, no es que tengamos suficiente dinero en el futuro para pagar las pensiones. No, lo que importa es que tengamos suficiente gente en edad de trabajar para realizar las actividades
que necesitan que sean realizadas la población mayor en ese momento. Y estamos hablando de cuestiones reales, de fuerza de trabajo, de tecnología, de recursos humanos, de un ambiente habitable en el que el clima no nos haya arrasado a todos por culpa del cambio climático y otras barbaridades ecológicas que estamos sufriendo y que sufrimos en el futuro. Eso es lo verdaderamente importante, no si en el futuro, como pensionista, yo tendré una cantidad de dinero apuntada en mi cuenta bancaria, porque ese es el menor de nuestros problemas. ¿Vale? Entonces, insisto con ello porque quiero dar siempre esa visión mucho más realista, mucho más certera, mucho más rigurosa al respecto. Y si queréis profundizar en ello, ya sabéis que tenéis un montón de vídeos sobre este tema en mi canal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.